hoy es un día que evidentemente no quiere que lo grabemos. No, pero sí que grabó algo al principio, ¿Grabó profe. algo? Sí, Bueno, lo que grabó se lo subo, no hay problema. Bueno, ahora ven esto. Esto ya lo fuimos sí. viendo. ¿Qué es una pyme? Es una micro, pequeña o mediana empresa, que ya dijimos, pyme es la sumatoria de pequeña y mediana empresa, que realiza sus actividades en el país, ya lo sabemos, en el país, en otro país, nacen de Italia y de España, nacieron, se originaron ahí, y queda mucho trabajo con las personas. 82% de la masa laboral en el país está en las pymes. En algunos otros sectores, servicios, comercial, industrial, agropecuario, construcción o minero. Hoy los recalcamos. ¿Y con qué tiene que ver con los tipos de clasificación? Servicios, eh, tenemos la clasificación que vimos según lo que prestan, lo que realizan, y también lo encontramos la actividad terciaria, ¿sí? Comercial como actividad terciaria, que también lo vimos nosotros como actividad de reventa, ¿sí? Industrial como actividad de transformación, y dentro de la actividad de transformación, en la primera clasificación que vimos, nosotros vimos que estaba las extractivas, y dentro de las extractivas había muchas, pero acá fundamentalmente acuérdense, la agropecuaria, la de construcción o minera. Dentro de las extractivas nosotros habíamos puesto construcción, minera, pesquera, forestales. Acá, en este encuadramiento, por las dudas, acuérdense, las forestales déjenlas de lado, aunque son fundamentales, y consideren dentro del encuadramiento también la construcción o minera para el encuadramiento de pequeña y mediana empresa. Pero esto, vuelvo a repetir, es una clasificación que hace la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. No es la única. Hay definiciones del Banco Central, definiciones para una ley determinada, impositiva, laboral, nacional, internacional, etcétera, etcétera. Para Mercosur, a nivel europeo, a nivel nacional. Bueno, y agropecuaria, que nosotros en la clasificación primero la habíamos excluido. La habíamos excluido no como la clasificación de PIMA, pero no la habíamos puesto como extractiva. Como extractiva habíamos puesto construcción, minera, forestal, pesquera. Acá sepan que en este encuadramiento, para determinar si es pequeña o mediana empresa, consideran servicios, comercial, industrial, agropecuario y dos extractivas, construcción y minera, ¿sí? Eso no se lo olviden. Entonces, si hay alguna opción que les dice, las pymes son únicamente consideradas las de servicio comercial e industrial, ¿ustedes qué van a responder? ¿Que está bien o está mal? Está mal. Está mal, ¿por qué le falta? Esta que diga que es de construcción, minero, agropecuario. Exactamente, todas las demás, agropecuaria, construcción minera, ¿sí? Y se le dice, para ser considerada pyme, la actividad fundamental de la pyme es agropecuaria, construcción y minera. ¿Ustedes qué dirían? ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal porque le Está falta mal. ¿qué le falta? Comercial e industrial, ¿sí? Bueno, entonces puede estar integrada por una varias personas, que ya lo habíamos explicado, lo explicamos cuando las áreas que puede tener, independientemente que es una persona o varias, que se pueden asociar, que pueden formar sociedades. Y los montos de ventas anuales, su cantidad de empleados. Esta es un encuadramiento para ser considerada microempresa, pequeña, mediana trama, a partir de 2019. Cada año se va actualizando. Abril 2020, abril 2021, abril 2022, qué sé yo. Bueno, entonces acá lo que empezamos a ver es que había, por ejemplo, una de las consideraciones para hacer encuadrar de pyme es la que establece considerar cantidad de empleados, los estados contables, la facturación y las empresas con que se relaciona. Pero dijimos que es la cantidad de personas, la facturación, ¿sí? El tipo de actividad, la infraestructura que tiene, la naturaleza jurídica, y todo lo que fuimos hablando durante el debate o la interacción que hicimos en este día y la que hicieron con Viviana, ¿sí? Entonces, no hay una definición única, pero sí sabemos que por si hay alguna pregunta, que hay
como un consenso, digamos, que microemprendimiento no tiene empleado y es para subsistencia. Microempresa sí tiene empleado, hasta 10 empleados, y tiene algo más, no solamente determina los gastos menores y depende también de las clasificaciones que hay, sino también que puede llegar a invertir para crecer. Y la pyme, hasta 250 empleados a nivel nacional e internacional, es considerada pyme. Forma eso es grande. Pero dentro de la pyme podemos dividirla en pequeña y mediana. Si es pequeña, hasta 50 empleados. Si es mediana, hasta 250. Y así ves, hay como un consenso de decir, bueno, dentro de la pyme, si es pequeña, hasta 10 millones de euros de facturación. Si es mediana, hasta 50 millones de euros de facturación. Si es microempresa, hasta 2 millones de euros. Pero es un parámetro, porque después está lo de la Secretaría de Mediana Empresa, depende de las leyes, vuelvo a repetir. Pero por las dudas que se tomen esa clasificación, tenganla en cuenta. ¿Sí? Más o menos, ¿alguna duda hasta acá? No, ¿Una? ¿Ninguna? Seguimos. no, Seguimos. profe. ¿Sí? Seguimos. ¿Seguimos? Bueno, Sí, entonces tenemos, las pymes pueden funcionar en mercado formal o en marginal. En el formal, ya dijimos, tiene alto nivel de capitalización, usan tecnología, pueden integrarse a la actividad de grandes empresas a través de la tercerización. Supónganse que las grandes empresas le piden que terminen determinados productos o que hagan determinada parte de un producto que puede pasar con las automotrices, y que un grupo de personas que trabajan en una automotriz se forman, se independizan, crean una pequeña empresa y ellos terminan los productos. Entonces conviven o comparten con determinadas grandes empresas. Y en el mercado marginal, pequeñas unidades productivas, producción tipo artesanal, combinación de mano de obra asalariada y familiar. ¿Sí? Pero en general le dicen marginal porque supuestamente no están legalizadas totalmente en el mercado y no tienen una estructura acorde, como habíamos visto. Las ventajas de las pymes. Hay algo que no vimos, pero hay otro trabajito que tengo que hacer con ustedes, que sí les hice, lo van a responder ahora. Dentro del trabajo de las pymes, vamos a ver las ventajas de las pymes. El trabajo permite una rotación de productos que les permite adaptarse a los cambios estacionales y de moda. Dijimos que eran flexibles. Necesitan poco capital por unidad de producto, porque son pequeñas, no necesitan mucho los productos, no les lleva mucho capital. Utilizan como ventaja la creatividad y la atención personalizada. Ejemplo, la adaptación que ustedes vieron en un contexto como es hoy, de una estructura cambiante, ¿sí? Por a través de la pandemia. Después tenemos una estructura de gestión simple con un potencial flexibilidad para adaptarse al contexto. Ya lo habíamos dicho. Flexible. Dinamizan el mercado, porque hay mucha cantidad y se mueven y se adaptan rápidamente. Alto nivel de colaboración de sus miembros, se identifican y si no desaparecen, poseen menores costos operativos y reconstruyen el tejido social a partir de la cultura del trabajo. Cosa que ya dijimos. Desventaja: no hay mucha escala de producción, no producen grandes cantidades, falta de integración a organizaciones microempresariales para mejorar más los costos, dificultad para capitalizarse, que ya lo habíamos dicho, las instalaciones no son tan grandes y depende del tipo de pyme, no hay una capacitación total empresaria, no tienen una suficiente rentabilidad y tal vez desconocen qué líneas de crédito existen, por ahí desconocen que existen para garantizar esos créditos las sociedades de garantía recíproca, que las que vimos, que es una sociedad que garantiza el crédito cuando no tienen aval ante un banco. Entonces van a una sociedad de garantía recíproca que está formada por socios que son capitalistas y socios protectores, que son las mismas pymes, pagan un porcentaje y sin tener una garantía atrás, esas sociedades le garantizan el crédito ante los bancos. Por ahí no saben que existe, pero está. Entonces desconocen las líneas de crédito y las ventajas que pueden obtener a través de recurrir a sociedades que garantizan lo mismo. Tienen algunos falta de experiencia y tienen mucha presión fiscal. Hoy por hoy,
por la pandemia, las pymes se les otorgó beneficios. Por ejemplo, créditos a tasa cero, se les otorgó beneficio de suspensión de pagos de algunas contribuciones patronales, se les suspendió, por ejemplo, tienen un periodo de fiscal donde no se los intima, periodo donde no se les reclama, porque hay feria fiscal hasta, por ejemplo, hasta el 20 de septiembre, y también en esa feria también están las grandes empresas, pero tienen algunos beneficios que ustedes, por ejemplo, la parte de producción y debido a la pandemia, ¿sí? Entonces, pero tienen que cuadrar en un registro que se denomina registro de la pequeña y mediana empresa. No sé si lo habrán escuchado. Bueno, desventaja, debilidades en la negociación, falta de capacitación, falta de capital de trabajo, esto que lo hemos visto, tiene limitada tecnología, de hecho que algunos ni la tienen, que es lo que hablábamos hoy, cuando hablábamos de distintos tipos de clasificación de las pymes, tienen problemas de la organización, etc. Bueno, iniciar un emprendimiento empresarial, recompensan que lo impulsen en aspectos adversos, obtención de ganancias, logro de independencia, negocio adaptado al estilo de vida del propietario. Eso es lo que impulsan que eran las empresas, las microempresas, o un microemprendimiento. Puede ser obtención de ganancias, puede ser sobrevivir, puede ser lograr independencia, puede ser forzado por las circunstancias, porque les falta empleo, tienen su empleo, no tienen y quieren empezar a lograr y hacer a alguien y mejorar y logran tener mucho éxito en el mercado, ¿sí? Y los aspectos adversos, bueno, que al ser el número uno, el que la crea, el que tiene sueño, el que la impone, es el que quiere dirigir todo, controlar todo, trabaja contra reloj, y a veces no quiere ni siquiera que los familiares o los amigos colaboren, a pesar de que tienen confianza. Y bueno, y se enfrentan al riesgo, como dijimos, de a veces fracasar por no tener ese asesoramiento necesario. Y ahí tenemos los empresarios que dijimos que existían, empresarios artesanales y empresarios administrativos. Dentro de los empresarios artesanales comienzan el negocio con habilidades técnicas, falta gestión, comunicación, delegaciones, etc. Falta la estructura, falta el conocimiento, falta la profesionalización. Y los empresarios administrativos comienzan el negocio con habilidades técnicas, cuentan con conocimiento y habilidades administrativas. Bueno, esta se basó en una investigación que yo tuve la posibilidad de realizar junto con un compañero que ya falleció, Oscar Valencia, que era de la cátedra, falleció muy joven, y también con Elisa Ceres, que no está ahora, y con Oscar López Quintela, que fue el titular de la cátedra hasta hace poco, pero se jubiló, y que tuvimos la posibilidad de compartir hace unos años. Bueno, la única que quedé de esa investigación fui yo, ¿no? Entonces, y el titular, que gracias a Dios se jubiló, pero está bien. Pero bueno, que determinamos algunas características. Después de investigar, investigamos varias pymes de Gran Buenos Aires a través de una guía que sacamos del INDEC. Y bueno, las encuestamos y bueno, hicimos entrevistas personales y llegamos a la conclusión de que con respecto a la permeabilidad, las pymes constantemente en su sistema se van relacionando con el contexto y se van adaptando. Y eso a veces, si bien induce a que estén mejores, también a veces si no están estructuradas coherentemente, pueden tender a desaparecer. Con respecto a la estructura, puede encontrarse que en la raíz de la pregunta, bueno, que en este caso la estructura, como dijimos, puede haber división de tarea o no. Puede ser que las tareas las hagan en una sola persona, como le mostramos hoy. El número uno va a realizar todas las actividades, ¿sí? Y crisis, que todas las pymes, como las grandes empresas, pero las pymes tienen muchas crisis, no significa que desaparezcan. Es una amenaza, pero también es una oportunidad. Y eso en el idioma chino, crisis significa amenaza y oportunidad. Bueno, entonces, en esta experiencia, esta investigación, llegamos a la conclusión que hay un alto grado de volatilidad de la microempresa. ¿Qué quiere decir que en alto grado? Que hay un alto cambio y hay un alto, desaparecen y vuelven a aparecer, y como dijimos hoy, por problemas de generación, una de ellas, no quieren seguir
y no están más en el mercado. Entonces, se observa un alto grado de volatilidad de las microempresas, por lo que se plantea la propuesta en esta investigación de cómo afianzarse y cómo hacer que ellas se queden y perduren en el mercado y en el tiempo, ¿sí? Bueno, y ahí encontramos una definición del Programa de las Naciones Unidas que las define comunidades productivas pequeñas, que ya lo dijimos, en términos de capital, número de ocupados y ventas, de bajo nivel tecnológico y organizativo, administradas por titulares, que ya lo habíamos hablado, que trabajan en la explotación, por los cuales constituye un medio de vida. Es lo que dijimos, no hay ninguno más ni menos. Y acá tenemos las microempresas, que en realidad son consideradas como una salida laboral para jóvenes o empleados y desempleados, y especialmente en la convención de la mano de obra, que se fue de relación de dependencia a la independencia. Pero no siempre es así, a veces el objetivo es empezar como en forma independiente. Entonces, las características que ya fuimos mencionadas, puede ser una escasa división de trabajo, emplean un poco personal, recurren a los familiares o tienen una baja rentabilidad y a veces desconocen el financiamiento que puedan obtener. Acuérdense que las microempresas eran hasta 10 empleados. Esto es lo que ya vamos viendo, que son los generadores de empleo para los familiares, la mano de obra, otra vez se lo repetimos. Y acá tenemos microemprendimientos, son los que comienzan a desarrollarse para subsistir. Volvemos a repetir lo mismo. Y microempresa es un poco más amplia porque no solamente subsiste. Y esto es lo que fuimos viendo hoy, también hablamos. Las clasificaciones podían ser, según el capital en este caso, tenemos subsistencia, sus excedentes no alcanzan a cubrir las necesidades de su integrante. Acumulación simple, cubren los gastos básicos y mantenerse. Acumulación ampliada, ya empiezan a crecer. Y tecnológica, se asocian para poder obtener otros beneficios, ¿sí? Tenemos otra clasificación, que pueden ser autónomas o de propiedad individual. Si es autónoma, la ejerce la misma persona y la misma persona trabaja. Y a su vez tiene empleados, ¿sí? Y puede tener tecnología. Y la individual directamente, por eso es una persona que a su vez trabaja ella misma, ¿sí? Después tenemos las familiares, o sea, que está conformada por familia, por amigos, y tenemos la asociativa cuando se van asociando para mejorar el capital de trabajo. Eso ya lo hemos visto. Bueno, el 82% de las empresas, ya lo explicamos, que conviven con nosotros son microempresas y pequeñas y medianas empresas. Y acá tenemos la incubadora, que hablamos recién. Tenemos incubadoras tecnológicas e incubadoras productivas. ¿Y quiénes son las que los contratos, quiénes lo conforman? Municipio, universidad, grandes empresas que se pueden asociar para mejorar la innovación y la producción de los que tienen proyectos a 1 año de plazo, incubadora, más de 2 años de plazo, vivero. ¿Qué es la empresa familiar? Eso ya lo habíamos hablado. La propiedad pertenece a la familia, la gestión en manos de la familia y el problema está en la sucesión familiar. Y bueno, y sobre todo en la tercera generación, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos y ahora era la forma de trabajo que nos faltó. Pero para la forma de trabajo, antes de entrar en la forma de trabajo, yo les hice una encuesta. Y la encuesta, vamos a ver acá. No, esta no. Vamos a ver. Esta. Yo pido que me voten la encuesta. A ver qué dicen. Ustedes. ¿La ven la encuesta? Sí, profe. Bueno, la hacen. Sí, profe. Sé que quiere hacerlo, ¿no? No.
Profe, ¿dónde está la encuesta? ¿En el chat? Porque no lo veo yo. No tiene que estar viendo. Les tiene que aparecer la pantalla y le va respondiendo, no está en el chat. Ah, Acá ya están, respondieron 40. Ustedes le aparecen y le empiezan a responder. me muero. A ver. Puede ser. No puedo ver. No sé, yo ¿No la ves? no sé qué pasa, profe, que no la puedo ver. Me muero. No, no te hagas problema. Bueno, Sí, porque ¿dónde está? ¿Dónde la busco? Porque en la pantalla no la veo. yo ahí no te No, puedo te sale solucionar. automáticamente en el medio de la Te pantalla. aparece, tiene que aparecer en medio de la pantalla y la tenés que contestar. Qué Bueno, les voy a mostrar la encuesta cómo es las que pudieron contestar. ¿Cuál es la Acá la solución? encontré. ¿Ah, la La encontraste? encontré. Sí, sí, ahora sí la respondo. Bueno, te espero 5 minutos más, 2 minutos más. Bueno, bueno. Les digo que ganó hasta ahora que la mayoría no trabaja. Después de los que trabajan, hubo un empate entre los que trabajan en gran empresa y los que trabajan en pyme. El porcentaje que le Ujú. sigue son los que trabajan en microempresa. No, por ahora no. Después hay un 12, un 14% que trabaja en forma independiente. Hay un error ahí, me faltaba la N, miren, cuando tipié anoche, y dependiente falta la N, bueno, un error de tipeo. Y el independiente trabaja un 14% y en teletrabajo trabaja un 12%, bastante en teletrabajo. Y bueno, las otras dos formas no. Eh, bueno, les voy a mostrar. ¿Ya terminaste de responder la encuesta? ¿La que Sí, faltaba? yo sí, ya la envié. No. Comparto los resultados para que lo vean. ¿No están viendo los resultados? ¿Ven? La Sí, profe. mayoría ganó Sí el que se ve. no trabaja. Y después, bueno, le siguen en porcentajes casi similares. Trabajan en relación de dependencia PYME, gran empresa, bueno. ¿Qué pasa con las pymes? Son reticentes al trabajo a distancia. En general, en el trabajo de las pymes, trabajan en relación de dependencia, ¿sí? Sobre todo porque el que trabaja es el que creó la empresa y los familiares. Pero hoy, producto de la pandemia, muchas empresas administrativas, no solo las artesanales, se tuvieron que cambiar, modificar, reinvertir, mejorar y empezaron a utilizar el trabajo a distancia. Y dentro del trabajo a distancia tenemos el teletrabajo, ¿sí? ¿Cuál es la característica del teletrabajo? Que el trabajo que realizaban en la empresa de forma administrativa lo van realizando en la casa, con un sistema remoto o con un escritorio remoto. Pero se tienen que dar las condiciones, porque tienen que tener buena conexión, tienen que tener los recursos materiales, la empresa confiar en ustedes, porque el control ya no se hace en forma vertical, sino más bien en equipo. Entonces, se tuvo que adaptar forzadamente, pero siempre fueron más reticentes, ¿sí? No tanto las empresas medianas, grandes, ¿sí? Tirando a grandes. Así que bueno, entonces vamos a ver cuáles son los tipos de trabajo que existen. El freelance, por ejemplo, es un trabajo que se hace por proyecto. Por proyecto también se hace de la casa, desde la computadora, desde su casa. El coworking es un trabajo compartido, en general porque a veces en la casa se distraen. Entonces comparten ámbito físico, así como la incubadora, comparten ámbito físico simplemente para la parte de trabajo. Bueno, dejo de compartir esto y vuelvo a compartir la pantalla. Esto lo cierro, de que estamos viendo. ¿Cuáles son los tipos de trabajo? Entonces tenemos el freelance. ¿Cuál es la característica? Comprende a las personas que trabajan de forma independiente, se dedican a realizar actividades de manera autónoma, mayor auge en los jóvenes y no desean trabajar entre 8 a 10 horas en la oficina. Les puedo contar que a través de teletrabajo, trabajo más con el teletrabajo que en forma presencial en la oficina, porque se multiplican las tareas a veces.
Bueno, y también se utilizan videoconferencias, se utilizan videollamadas como recursos tecnológicos, ¿sí? En el coworking se trata de un espacio común de trabajo en el que se comparten servicios, instalaciones e infraestructura. Fue inventado por Barney en el año 99 y en el año 2005 fue difundido por Neuberg. El objetivo es evitar distracciones de trabajar en casa y costos. Después tenemos uno que no es muy conocido, que es el Smart Working, que es lo que comparte, impulsa la creatividad y el desarrollo innovador. O sea, no, en general mucho lo utilizan más las grandes empresas que las pymes, ¿sí? Y también es indispensable utilizar las TIC, que es la tecnología de información y comunicación. Bueno, después tenemos el teletrabajo, que utiliza TIC también, y bueno, y que también lo hacemos, como dijimos, llevamos la oficina a la casa. Y el crowdfunding, que es una financiación colectiva de ese trabajo que se hace a distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el trabajo remoto en las pymes? Como le dije, son reticentes y recién ahora se está cambiando. Hay que ver qué pasa en el tiempo, por lo que le dijimos, porque es diferente, hay que controlar, hay que confiar, y en general en las pymes, el que la creó es como que tiene que tener el dominio de todo. Entonces, el teletrabajo o trabajo a distancia permite trabajar en lugar diferente en la oficina y mediante la utilización de nuevas tecnologías. Bueno, acá esto ya lo saben ustedes más que yo, lo conocen más que yo. De hecho, que estoy aprendiendo muchas herramientas con ustedes, del cuatrimestre pasado y este. Así que después voy a hacer una experta, pero este cuatrimestre vamos a trabajar con Zoom de videoconferencia y vamos a trabajar con otra herramienta, otro tipo de videoconferencia que seguramente va a ser el Big Blue Button, que es un tipo de plataforma que lo tiene de la facultad, que se está usando a través de la facultad. Bueno, entonces tenemos computadora, fax, teléfono móvil, internet, etc. Bueno, acá tenemos ejemplos de Neil fijó el término, cómo nació todo lo que es el teletrabajo, cómo creció en el tiempo, la evolución, qué pasó con el trabajo en el coronavirus, claves para implementar el teletrabajo, es decir, realizarlo de manera gradual, realizar un proceso de aprendizaje, definir primero qué puesto voy a hacer, a quién se lo voy a asignar, tener confianza, establecer sistemas de control, de seguimiento, etc. Y acá tenemos... ¿Qué? ¿Sí? ¿Alguien me pregunta algo? Bueno, capacitar a las personas, crear un clima, bueno, tener informática, todos estos recursos. De hecho que todo esto está hoy en hay una ley específica que se creó por el teletrabajo en Argentina, donde teóricamente después de la pandemia va a empezar a funcionar y que, bueno, los que siguen trabajando en teletrabajo van a tener que otorgarles recursos suficientes, van a tener un horario determinado, van a tener que desconectarse, van a tener que solventar los gastos, etcétera, etcétera, ¿sí? Que es una ley que salió. Bueno, vamos a ver, ahora les voy a hacer unas preguntas, a ver qué me contestarían ustedes. Yo le digo, se denomina pyme A, pequeña empresa, A, mediana empresa, o la sumatoria de la pequeña y mediana empresa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que está bien? ¿Cuál está bien ahí? A la sumatoria. Y la última, La sumatoria. ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto, la sumatoria. Yo le digo, las empresas administrativas son aquellas que trabajan solamente artesanalmente. Falso. 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 Mal. Muy bien. Ahora yo les digo, un gran número de pymes en nuestro país integran el sector informal laboral. ¿Qué me dicen? ¿Es verdadero o falso? Verdad. Verdadero. ¿Por qué? ¿Cuáles son las que integran el sector informal? Las que denominamos ¿qué? Emprendimientos.
Artesanales. Artesanales. microemprendimientos. Dentro de las artesanales, muchos microemprendimientos, muy bien, son considerados marginales, o marginales porque en definitiva por ahí no cumple con toda la legislación como para estar funcionando, ¿sí? Ahora, les pregunto, ¿cuál es una de las ventajas de las pymes? Es que tienen mucha experiencia, que tienen mucha tecnología y que producen a gran escala, que tienen menores costos operativos. ¿Cuál es una de las ventajas asociadas a la pyme? Que tiene El menor costo costo operativo. operativo. Menor costo operativo. Costo Que tienen menos operativo. costo operativo. Muy bien. A ver, otra. ¿Cuántos son los empleados que debería tener una mediana empresa? ¿Más de 50? ¿Menos de 50? ¿Entre 10 y 50 empleados? Menos de 50. Más de 50. Más de 50. Más de 50. Entre 10 ¿Más y de 50 50 empleados. una mediana empresa o una pyme? La pyme va a Una decir, media, ¿sí? una Pero si yo le digo, una microempresa, ¿cuánto debe tener? Entre 10 y 50 empleados, más de 10 empleados, o hasta 10 empleados, o más de 50 empleados. ¿Qué me contesta? Hasta 10. 10 empleados. Hasta 10 empleados de microempresa. Y si le digo microemprendimiento, tiene que tener hasta 10 empleados, ningún empleado o hasta 250 empleados. Ningún empleado. Uno. Muy bien, Un empleado. perfecto. ¿Cuáles son los que en general son empresarios paternalistas, más paternalistas, y le cuesta delegar la autoridad, utilizan poca tecnología, no tienen tanto conocimiento? ¿El empresario administrativo o el empresario artesanal? El artesanal. Artesanal, muy bien, eso les quedó claro entonces. Sí. ¿Cuál piensan que es el mayor aporte que realizan las pymes al país? La oferta de trabajo. Me lo contestaron ustedes, la oferta de trabajo, muy bien. La oferta de trabajo. Entre varias opciones, lo que más hace es la oferta de trabajo, porque acuérdense que el 82% lo integran las pymes, ¿sí? A ver. Sí. En pymes en Latinoamérica podrían ser agentes de cambio de estructura y podrían aumentar la productividad. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Verdadero. Sí, pueden. profe. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son flexibles. Porque son flexibles, porque se van adaptando y porque si tienen una política tecnológica adecuada y capital adecuada pueden crecer y cambiar, ¿sí? Y le dan trabajo a mucha gente. Las pymes no se adaptan constantemente a los clientes. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque Falso. tiene relación Porque directa. constantemente tienen relación directa con los clientes, se van adaptando, por eso se van adaptando, ¿sí? Si yo les digo, ¿cuáles son los problemas que puede llegar a tener una pyme actuales? La presión tributaria, falta de capital, falta de conocimiento tecnológico, todas o ninguna. ¿Ustedes qué me dicen? Todas. Todas. Perfecto, ¿les quedó claro eso? A ver, vamos a otra. Les digo, ¿en qué sector pueden encuadrar, por ejemplo, a las pymes? ¿Qué actividad, qué actividad desarrolla?
solamente actividad industrial y de servicios, solamente actividad comercial agropecuario, actividad de servicio industrial agropecuaria, construcción y minero. ¿Ustedes qué me contestan? La última. La última. La última, perfecto, muy bien. Vamos a ver algún otro, a ver si les queda claro. A ver, yo les digo, ¿cómo encuadraría las empresas familiares? Siempre deben ser consideradas pyme las empresas familiares. Deben ser consideradas pyme en la medida que encuadren en los parámetros que definimos nosotros de, por ejemplo, cantidad de personal, ingresos por venta, actividad. No son consideradas pymes. ¿Qué contestarían ahí? Si encuadran Sí, con los segunda criterios. Muy bien, Con- se encuadran la con los dos. criterios, sean La dos. nacionales, internacionales o lo que sea. Se encuadran con los criterios, ¿sí? Con los parámetros. Yo les digo, para ser categorizada pyme, solo debería evaluarse el monto de ingresos anuales, o solo debería evaluarse la cantidad de personal, o solo debería evaluarse la infraestructura, o solo, o la suma de, o considerar los parámetros de actividad desarrollada, cantidad de empleados y monto de ingresos. ¿Qué contestarían? La última. La última. ¿Cuál es la Ingreso. última? La Considerar el... Actividad personal y venta. Muy bien, la actividad personal y Tal venta. cual. Ahora, la actividad de personal, la actividad, el personal y la venta. Muy bien, sí, sí. Me pareció que te faltaba alguna. Bueno, a ver, yo le digo, de estas características, ¿cuáles representan freelance, teletrabajo, coworking u otros? Personas que trabajan en forma independiente de manera autónoma. ¿Qué son esas? Freelance, Freelance. coworking o Freelance. Muy bien. Freelance. Muy bien, muy bien. A ver, un espacio común de trabajo para mejorar las distintas organizaciones, que no haya tanta distracción por familiar. Coworking. Coworking, muy bien. Coworking. Trabajo que permite realizarlo en la casa sin ir a la oficina, pero interactuando con el trabajo, con los sistemas otorgados por el trabajo. ¿Qué me dice que es eso? Teletrabajo. Muy bien, perfecto. Teletrabajo. ¿Les quedó claro el tema de hoy? Sí, Sí, profe. profe. ¿Seguro? Bueno, Profe, el entonces, punto 1, Sí. profe, tenía la duda en el punto 1 y no tocó eso o se me pasó. ¿qué punto 1? Sobre si las pymes necesitan agruparse como medio para la defensa, algo así. Las pymes necesitan agruparse y para ayudarse mutuamente, sí, eso sí, pero ¿esa te la hice yo? ¿Esa pregunta recién? No me acuerdo. Estaban en una de las incógnitas que teníamos que contestar. Ah, bueno. Tocó todos los temas y no tocó Ah, esa. ¿vos ya la hiciste? Y- ¿Ya la hiciste esa? La parte de la respuesta, no sabía. ¿Y estaba esa en las respuestas, en las preguntas? Claro, y esa era una de las dudas que tenía, porque los otros tocamos todo y no estaba el primero. Bueno, es fundamental que se agrupen, ¿sí? Sí, es Ah. fundamental porque es necesario. Porque ¿cuándo dijimos nosotros que era fundamental? ¿Se acuerdan que hoy cuando hablamos dijimos que era una de las cosas más importantes que se pueden asociar para poder mejorar, para poder compartir? Entonces, el poder asociarse es fundamental para poder defenderse, para poder crecer, ¿sí? Pero no todas están preparadas para eso. Bueno, finalmente nos vamos a ir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna No, profe. duda? No, yo no, ¿Ninguna? nada. No, profe. ¿Nada de este tema les quedó claro para hoy, para el examen? ¿Les quedó claro que es una pyme? ¿Qué es lo que tienen que evaluar?
para qué existen, los tipos que existen, qué son las incubadoras, qué son los viveros, cuál es la ventaja y desventaja. Bueno, finalmente nos vamos a ir, pero antes de ir me van a hacer una otra última encuesta y yo creo que, y nos vamos. Inicio la votación, ya. Interesante. ¿Eh? ¿La ven? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Listo. Bueno, hoy cambió la encuesta respecto a la clase anterior. Se las voy a mostrar para que tengan una idea cómo cambió. No sé si para bien o para mal, pero bueno, cambió. Y a mí me sirve, ¿sí? La que ganó es que le resultó interesante. Bajó, que le resultó entretenida y motivadora, y un porcentaje le resultó aburrida, pero lo importante es que sintieron que clarificaron el conocimiento y la clase le pareció el tiempo adecuada. Le muestro la votación que la finalizo y la comparto. Ahí la tienen. Eso es lo que resultó la clase de hoy. Así bueno, con esta encuesta, y bueno, lo que me pone contenta es que dentro de todo le clarificó de vuelta conocimiento, que sería el objetivo de la clase, me pareció interesante. Lamento que no haya sido tan entretenida y motivadora, pero bueno. Voy Es a anónima, tratar- ¿no? Pues si no. ¿Eh? Es anónima, pues si no, no ponían aburrida. Bueno, pero la próxima, ¿qué hacemos? Porque cada vez se complica un poquito más los temas, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo más llevadero. Bueno, gracias por estar. Había alguien en sala de espera que entró ahora, pero un poco tarde. Bueno, nos Gracias, despedimos profe. y acuérdense de hacer la evaluación entre hoy, mañana y los que lo hicieron, bueno, ya lo hicieron, ¿sí? Éxito, nos Ok, vemos. profe. Y el viernes, generalmente los viernes, yo les paso, le mando la nota final por el Classroom para que la tengan. Y las Ok. Gracias, personas que profe. tienen que cambiar en la dirección, acuérdense si les puedo pasar la nota que no le pasé, ¿sí? Chao, cualquier Bueno. duda me lo mandan al mail que les mandé. Principios, ese que les dije, principio Ok. mensual Dale, profe, 2020, gracias. un LZ. Porque si no, la otra no le puedo contestar allá, no sé qué pasa. Bueno, Bueno, gracias, profe. chau, chau. Gracias, Chau, profe. chau, Chao. chau. Buen fin de. Linda semana para ustedes, chau.